Hola bebesaurios, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal. Si esta es tu primera vez por acá, hola, mucho gusto, yo me llamo Sara K. El día de hoy vamos a estar hablando del destripador de Yorkshire. Creo que este ha sido el caso que más me ha frustrado. Sí, por la forma en que la policía y la prensa se refirieron a las víctimas de este caso. Intentaré no alterarme mientras les cuento la historia. Pero antes de comenzar a contarles todos los detalles de esta historia, no olviden seguirme en mis redes sociales y si disfrutan de este tipo de contenido de misterio, de asesinos en serie y toda la vaina, les sugiero que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificación. Publico videos todos los martes para que estén pendientes de mi canal. Y bueno, sin alargar más esta introducción, ahora sí comencemos con el video del día de hoy. Bueno, en este caso en particular no me quiero centrar tanto en el hombre que cometió este asesinato, sino más bien en las víctimas, ya que no solamente fueron un terrible destino ser víctimas de este asesino en serie, sino que también fueron víctimas de la sociedad misógina que se vivía en aquel entonces. Todos los asesinatos del destripador de Yorkshire tomaron lugar en West Yorkshire y los demás en Manchester. Inicialmente este hombre atacó a mujeres y niñas en áreas residenciales, pero después de un tiempo decide mudarse a los distritos de luz roja porque se sintió atraído de la vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales. Para los que de pronto no están familiarizados, un distrito de luz roja es aparte de un área urbana donde se encuentra una concentración de prostitución, negocios orientados al sexo. La primera víctima de este hombre fue descubierta en una mañana fría y neblinosa del 30 de octubre de 1975. Un lechero que hacía su ronda en el suburbio de Leeds notó un bulto tirado en una cancha de fútbol. Al acercarse pudo ver que este bulto era el cuerpo sin vida de una mujer. Ella estaba acostada boca arriba con sus pantalones abajo hasta la rodilla. Su cráneo había sido destrozado por 2 golpes de martillo y su pecho y estómago estaban cubiertos de sangre. Ella había sido apuñalada un total de 14 veces. El nombre de la víctima era Wilma McCain, de 28 años. Ella había recurrido a la prostitución para poder sostener a sus 4 hijos. Cuando encontraron el cuerpo, ella tenía las bragas puestas, entonces la policía no le prestó mucha atención a este caso porque pensaron que a lo mejor había sido un cliente que la había atacado, ya que el bolso de esta chica no estaba en la escena del crimen. El asesinato no causó entusiasmo en la prensa, ni le causó entusiasmo a las autoridades. En ese entonces se consideraba que ella solo era una prostituta y que la prostitución era un juego peligroso y ser asesinada venía incluido en los peligros de esta profesión. El 20 de enero de 1976, el cuerpo de Emily Jackson, de 42 años, fue encontrada por un trabajador de turno que notó algo acurrucado debajo de un abrigo. Al igual que Wilma, ella también ha sido golpeada con un martillo, había sido apuñalada un total de 50 veces y su espalda también había sido perforada con un destornillador. De igual forma que el asesinato anterior, los senos de esta chica estaban expuestos y las bragas, los panties, se le habían dejado puestas. Pero esta vez el asesino se había parado en el muslo de Emily y al hacer esto, él dejó una pista. El asesino utilizaba zapatos talla 7. Cuando se produjo el siguiente asesinato es cuando las autoridades empiezan a pensar como, bueno, este hombre en realidad odia a las trabajadoras sexuales por la forma en que las apuñalaba y las mataba. Y aquí es cuando ya se empieza a hacer como la idea de que este hombre es un asesino en serie. El 6 de enero de 1977, un corredor matutino vio un cuerpo desplomado detrás de un pabellón deportivo. El cuerpo yacía boca abajo y una vez más el cráneo había
había sido destrozado por 3 golpes de martillo. El cuerpo fue identificado como el de Irene Richardson, otra trabajadora sexual de 28 años. La víctima número 4 fue asesinada el 22 de abril, Patricia Atkinson. Ella era una madre de 32 años con 3 hijas. Ella había estado bebiendo tarde en una taberna y ella se fue justo antes de la hora de cierre. Sus amigos se comienzan a preocupar porque no saben de ella el siguiente día, así que deciden ir a la casa de esta chica y se encuentran con que alguien había entrado a su apartamento y la había golpeado en la cabeza con un martillo. Su cuerpo también estaba de igual forma mutilado y el asesino había dejado una huella de sangre en la sábana de la cama de Patricia. La huella era de una bota talla 7. Era idéntica a la impresión que se había encontrado en el muslo de Emily Jackson. Cuando la noticia del asesinato de otra trabajadora sexual llegó a la prensa, no pasó mucho tiempo antes de que se hicieran comparaciones con los infames asesinatos de Jack el Destripador, y es así como el asesino fue nombrado el Destripador de Yorkshire. El 26 de junio de 1977, el Destripador actuó fuera de lugar cuando eligió a una chica de 16 años que no era prostituta. La víctima esta vez fue Jane McDonnell. Ella había estado bailando hasta tardecito y se devolvió a su casa a eso de las 2 de la mañana. Ella se encontraba caminando sola y pues el Destripador la vio sola y pues decidió atacarla. Ella fue encontrada a las 9:45 de la mañana del siguiente día. Un grupo de niños entró al parque y encontraron el cuerpo de Jane sin vida allí. El asesino de igual forma la golpeó en la cabeza y luego la arrastró como 20 metros más o menos hasta este parque, pues. Y acá es como cuando empieza a hacerse público los verdaderos colores de la prensa, de la policía. Aquí es como cuando me empieza a frustrar. La prensa y la policía describieron el asesinato de Jane como un error trágico, porque todas las víctimas del Destripador antes de Jane habían sido prostitutas. Y por lo tanto, a los ojos de mucha gente, estas mujeres eran cómplices de sus propias muertes. Pero a comparación de las otras mujeres, Jane fue descrita como una mujer respetable e inocente. De que esta había sido la primera víctima inocente del Destripador, las víctimas se empezaron a dividir entre merecedoras y no merecedoras de justicia. Maureen Long. Ella tuvo más suerte, entre comillas, que las otras víctimas. Ella fue atacada mientras caminaba cerca de su casa. El hombre la arrastró a un callejón, pero antes de que el Destripador pudiera causarle más daño, algo lo asustó, lo hizo huir y no tuvo tiempo para matar a esta chica. Ella sobrevivió y le dio a la policía una descripción esquemática de su agresor. Ella dijo que él medía alrededor de 6 pies de altura, entre 36 o 37 años de edad. La información que ella dio no fue mucho, pero la policía estaba empezando a hacerse una idea de cómo era este hombre. Aparte, ya se había identificado el modus operandi de este hombre. La siguiente víctima, otra trabajadora sexual llamada Jean. Ella era una escocesa de 21 años de edad, era madre de 2 hijos y vivía en Manchester. El sábado 1 de octubre de 1977, ella aceptó un billete de 5 libras esterlinas y se subió a un coche rojo. Ella le dijo a este hombre que conduciera a un terreno abandonado de la zona y cuando llegaron, el hombre la golpeó en la cabeza con un martillo 11 veces. 11 veces. Él arrastró su cuerpo hasta los arbustos y algo lo volvió a asustar de nuevo, y esta vez fue un carro que estaba pasando por la zona y pues el asesino salió corriendo de la escena del crimen. Como salió espantado de allí, se dio cuenta que el billete de 5 libras que le había dado a la joven y provenía de un paquete salarial que había recibido días antecitos. Él estaba súper nervioso, ansioso, esperó a ver si de pronto encontraban el cuerpo y pues como no salió nada en la prensa, él condujo de nuevo a la escena del crimen a buscar el billete de 5 libras, buscó por todas partes y no encontró el billete. Le dio tanta rabia, le dio tanta furia no encontrar este billete, que volvió a atacar el cuerpo de la chica y lo atacó con un trozo de vidrio, y era tanta la rabia de este hombre
que casi le corta la cabeza a la muchacha. Al día siguiente se descubrió el cuerpo de Jean. La identificación tuvo que hacerse a partir de las huellas dactilares de esta chica, ya que la cabeza, la cara, todo estaba totalmente irreconocible. La policía encontró el billete nuevo de 5 libras y durante 3 meses la policía entrevistó a más de 5,000 hombres en un intento de averiguar a quién le pertenecía este billete. Entre enero y marzo de 1978, el destripador de Yorkshire mató a otras 3 víctimas que también ejercían la profesión de trabajadores sexuales. La policía fue muy criticada y fueron seleccionados como incompetentes. Toda la información acerca de los ataques y los sospechosos fue almacenada en fichas escritas a mano, y como toda la información se guardaba en papel, esto representó dificultades para 1. Almacenar, 2. acceder a la información. Tenían tantos papeles que el piso donde se estaba almacenando toda esta información se comenzó como a doblar, y tuvieron que reforzar el piso con cemento para que aguantara el peso del papel. Los asesinatos se detuvieron por 11 meses. En la noche del 4 de abril de 1979, el destripador se dirigió a una zona llamada Halifax. Justo antes de la medianoche, el destripador salió de su automóvil y siguió a una mujer llamada Josephine Walker, de 19 años. Josephine fue atacada brutalmente, de nuevo con un martillo, y la arrastró hacia la oscuridad, y su cuerpo fue encontrado la mañana siguiente. Esta chica Josephine se encontraba pues caminando del trabajo a la casa. Ella vivía con sus padres. Entre marzo de 1978 y junio de 1979, el subjefe de policía había recibido 3 cartas y una cinta de cassette. Se lanzó una campaña publicitaria de 1 millón de euros para tratar de identificar la voz en la cinta. El acento era de una ciudad llamada Jordi, creo que así se pronuncia. Rápidamente empezaron a descartar sospechosos que no tenían acento de esta región, lo cual retrasó demasiado la captura del destripador. Para el verano de ese año, un hombre llamado Peter había sido entrevistado 5 veces. También tenía un parecido significativo con la imagen principal del sospechoso. También se encontró que él trabajaba en la empresa donde el billete de 5 libras esterlinas provenía, y su carro había sido visto en las áreas de luces rojas un total de 36 veces. Sin embargo, como este hombre no tenía un acento de esa región, fue dejado en libertad. Poco después se encontró que las cintas estas que le habían mandado al detective eran falsas. Mucha gente le estaba presentando pruebas a este detective de que esa cinta era mentira, que los estaban desviando del verdadero sospechoso. Sin embargo, como se lanzó una campaña de publicidad tan grande y tan costosa, pues el detective, que de por sí ya lo estaban llamando incompetente y de todo, no quería salir a decir de que esta cinta había sido una mentira. En las primeras horas del sábado 1 de septiembre, Barbara Leach, una estudiante de la Universidad de Bradford de 20 años, se separó de sus compañeros, de sus amigos, y se dirigió a su casa. Ella no quiso que nadie la acompañara. Ella dijo: no hay problema, yo me voy caminando sola. Sin embargo, Barbara nunca llegó a su casa. Fue encontrada debajo de unas alfombras viejas que estaban al lado de un cubo de basura. El siguiente homicidio no se produjo hasta el jueves 18 de agosto de 1980. Margaret Walls salió de su oficina después de trabajar hasta las 10 de la noche. Ella solamente tenía que caminar 1 milla de su trabajo a su casa. Ella era una funcionaria de 47 años que trabajaba en el Departamento de Educación y Ciencia. Su cuerpo fue encontrado 2 días después, enterrado bajo hierba cortada en los terrenos de la casa de un magistrado. Le habían maltratado y estrangulado. Se estableció ahora que el depredador estaba detrás de todas las mujeres, independientemente de su ocupación. Bueno, y es así como se establece un toque de queda para las mujeres. Ellas no podían salir solas a ninguna parte y vivían en un miedo constante, como si ellas estuvieran haciendo algo malo. En los años 70, las mujeres por fin estaban empezando a experimentar más libertad, y el hecho de que tuvieran un horario es como si todos los derechos por los que se habían luchado por tanto tiempo se estuvieran empezando a perder. Así que las mujeres de aquel entonces decidieron cambiar el curso
de la historia, diciendo que en realidad las mujeres no estaban haciendo nada malo, ellas no estaban matando a nadie, y así nació el movimiento llamado Reclaim the Night. Las mujeres decían de que la responsabilidad de las autoridades era cuidarlas. En realidad pasaron 5 años donde el destripador seguía matando mujeres, y la única solución que la policía encontró a este problema era decirle a las mujeres: vaya, enciérrese en su casa, no salga sola y ya. Entonces pues las feministas de este entonces decidieron hacer como una burla de las medidas que estaba tomando la policía y empezaron a poner carteles diciendo de que los hombres tenían ahora un toque de queda y no podían salir después de cierta hora. Y el 12 de noviembre de 1977 se llevaron a cabo 11 marchas en varias ciudades del Reino Unido. Durante los siguientes 2 meses el destripador atacó a otras 2 mujeres, pero por alguna razón no las mató y sobrevivieron. La última víctima del destripador fue Jacqueline Hill. Ella era una estudiante de 20 años y fue asesinada el 17 de noviembre cuando se bajó del autobús para caminar hasta su residencia universitaria. Él la golpeó y arrastró su cuerpo a un terreno abandonado. Menos de 2 meses después, el destripador fue por fin detenido y su reinado de terror había terminado. Su arresto se dio por pura casualidad. 2 sargentos que estaban de patrulla esa noche vieron a la trabajadora sexual Olivia Ravers subirse a un carro. Ellos tenían la orden de anotar todas las prostitutas que se montaran a los carros y todo. Ellos decidieron ir a hablar con el conductor de este carro. El hombre se identificó como Peter Williams y cuando se le preguntó que si este era su auto, dijo que sí, pero rápidamente preguntó que si podía ir a unos arbustos que había ahí cerca, que tenía que ir a hacer chichi. Y mientras él hacía esto, los oficiales solicitaron un registro del vehículo. Pronto se confirmó que las placas de este vehículo no coincidían con las de este carro, por lo que Peter Williams y su acompañante fueron llevados a la comisaría. Una vez en la estación, Peter Williams admitió que su verdadero nombre era Peter Williams Sutcliffe y que él había robado las placas de matrícula de un depósito de chatarra. Cuando se le preguntó que por qué había mentido, él rápidamente dijo de que él temía que su esposa se enterara de que él veía prostitutas. Nuevamente este hombre preguntó que si podía ir al baño. Los oficiales le dicen que sí, que no hay problema. Rápidamente se descubrió que este hombre aparecía en varias búsquedas en la computadora. Ya por fin tenían la información en computadoras y no papeles. Total, cuando se dieron cuenta de esto, la policía regresó al lugar donde habían visto pues el carro. Allí entre los arbustos se dieron cuenta que había un cuchillo, un martillo y una cuerda. Y la segunda vez que Peter pidió permiso para ir al baño, él puso el cuchillo en la cisnera del inodoro en la estación de policía cuando se le permitió usar el inodoro. El 4 de enero de 1981, Peter declaró que sí, que él era el destripador y describió con calma todos los ataques que realizó. Así es como la atrapan, de pura chiripa, o sea, de pura suerte. Él fue sentenciado a cadena perpetua y murió el 3 de noviembre del 2020. Una serie de problemas de salud, entre ellos la diabetes, y le habían diagnosticado con COVID-19 y este hombre rechazó tratamiento. Entonces murió por complicaciones. Críticas, como les conté anteriormente, no solo por lo incompetentes, sino también por el lenguaje sexista y misógino que se utilizó en contra de las víctimas. Al menos 10 mujeres se acercaron y reportaron que ellas habían sido atacadas por el destripador, pero por alguna razón no habían muerto o sobrevivieron el ataque. Muchas de estas mujeres no eran trabajadoras sexuales o no vivían en la zona roja, por lo que la policía no les prestó atención porque no encajaban con el perfil, o sea, no eran prostitutas. Jim Hobson, detective, dijo en una conferencia de prensa en octubre de 1979 lo siguiente: algunas eran prostitutas, pero quizás la parte más triste del caso es que algunas no lo eran. Los últimos 6 ataques fueron contra mujeres totalmente respetables. Este fue otro mensaje que se le envió al destripador en una rueda de prensa. Ha dejado en claro que odia a las prostitutas. Mucha gente lo hace. Nosotros, como fuerza policial, continuaremos arrestando a las prostitutas. Pero el destripador ahora está matando niñas inocentes. Hicieron muchísimos más comentarios, incluso en documentos oficiales a los que la gente del público tuvo acceso, la forma en que se referían a estas mujeres. Mujeres de poca moral, mujeres prostitutas.
muertes, bla, bla, bla. Este es el claro ejemplo de culpabilizar a la víctima. O sea, ser trabajadora sexual no es sinónimo de ser mutilada, golpeada, asesinada. La última vez que chequé, eso no hace parte del servicio o de la labor. Después de la muerte de Peter, la policía emitió una disculpa por el lenguaje, tono y terminología utilizadas por las autoridades en ese momento de la investigación criminal. Sé que este caso quedó un poquito larguito. De igual forma, déjenme saber qué les pareció este caso. Como siempre, si les gustó este video, no olviden compartirlo con sus amigos, darle me gusta y suscribirse a mi canal. No sean tímidos. Y pues no siendo más, yo me despido por el día de hoy, pero nos vemos el próximo martes. Chao.